es una criatura equina con un gran cuerno o alicornio. Este último se volvió una obsesión por sus propiedades mágicas. Todos conocemos su imagen, pero ¿conoces su historia? ¿Hay algo de verdad detrás del mito? Hoy, en este episodio, unicornios, ¿existieron? Nos remontamos al año 2600 a.C. y a lo largo del valle del río Indo, ubicado en Afganistán y parte de Pakistán. Ahí encontramos las primeras representaciones del unicornio. En la escritura del Indo, la imagen sería usada por 700 años hasta el fin de la escritura en el año 1900 a.C. Entre 1872 y 1873, el ingeniero e historiador inglés Alexander Cunningham descubrió el primer sello con el unicornio. El sello es una piedra lisa sin pulir. En él estaba grabado un toro sin joroba, mirando a la derecha, con 2 estrellas bajo el cuello. Ese toro sin joroba es lo que algunos han denominado como el unicornio de la India, armado con un gran cuerno que sale de la parte posterior del cráneo. Es más ancho en la base y se estrecha en una curva en forma de S, a veces liso, a veces estriado o con espirales. A inicios del siglo V a.C., el historiador griego Ctesias de Cnido, en su obra Índica, habla de un animal similar a un burro salvaje, igual o mayor que un caballo, cuerpo blanco, cabeza púrpura y ojos azules, con un cuerno afilado y esmaltado con 3 colores, blanco en la base, negro en medio y rojo en la punta. Es más fuerte y rápida que cualquier otra criatura. A pesar de su fiereza, era blanco de la caza del hombre, no por su carne, sino por el cuerno con propiedades de antídoto y, lo más importante, curar la impotencia. Los que beben de este cuerno no se someterán a la enfermedad santa, es decir, la epilepsia. Están inmunizados contra venenos. Megástenes, otro griego geógrafo, viajero y escritor, describió a un unicornio muy diferente. Lo llamaron monoqueros o cartazonos, un caballo con cabeza de ciervo, pies como los de los elefantes, cola de jabalí, crines rojos y un cuerno negro y fuerte, afilado y helicoidal. Estrabón, geógrafo griego, escribió: Megástenes sostiene que la mayoría de los animales que son domésticos entre nosotros, en aquellas regiones salvajes. Y habla de caballos con un gran cuerno y cabeza de ciervo. Plinio el Viejo habló del antílope unicornio. La fiera más salvaje es el monoceronte. Cuerpo de caballo, cabeza de ciervo, patas de elefante, cola de jabalí, emitía un mugido profundo y tenía un cuerno de 1 metro de largo. En su obra sobre la naturaleza de los animales, Claudio Aliano, profesor de retórica, diferenciaba entre asnos y caballos de un solo cuerno. India también produce un caballo de un solo cuerno. El monocero o unicornio era llamado a veces cartazonos, término que puede ser una forma de la voz árabe carcadan, que significa rinoceronte. El comportamiento del animal sería tranquilo con otras bestias, pero agresivo con los suyos. Le gusta la soledad y vaga de un lado a otro. Cuando encuentra pareja, viven juntos, hasta que la hembra queda preñada y vuelven a su soledad.
Su cuerno es tan potente que traspasa todo lo que encuentra hasta el punto que es imposible capturarlo vivo. Escribió el gramático Julio Solino en el libro Las maravillas del mundo. Se dice que Alejandro Magno y sus hombres combatieron al odontotirano indio, narrado por Pseudo-Calístenes en Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia. Tal vez por eso a Bucéfalo, el caballo de Alejandro, se le representó como un unicornio. Otra fuente fue la de Cosmas Indocopleustes, quien vio unas figuras que se encontraban en el palacio del rey de Etiopía. Es imposible capturar viva a esta bestia y toda su fuerza reside en su cuerno. Cuando se encuentra en peligro de captura, se lanza por un precipicio y se gira con tanto acierto que recibe todo el golpe en el cuerno y escapa sano y salvo. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Parece haber diferentes especies, y más que un caballo hermoso, era un animal agresivo y codiciado, algo que llevó a la extinción a varios animales. Debido a esto, se intentó una clasificación como la de San Isidoro de Sevilla. Para él, el rinoceros y monoceros era un mismo animal, es decir, el unicornio o unicornis. En el siglo XIII, Alberto Magno, fraile dominico, menciona diferentes tipos como el monoceronte, de gran tamaño y fuerza, y el unicornio de menor tamaño, pero no menos fuerte. Preste Juan, supuesto gobernante cristiano del lejano oriente, mencionó que el unicornio tenía un cuerno tan largo como un brazo, y que los hay de 3 pelajes, rojos, blancos y negros, siendo los segundos más fuertes. ¿No sería hasta el último periodo de la Edad Media, siglos XIV y XV, que el unicornio toma su forma de caballo blanco hermoso? También se definió su hábitat, desde el río Mora en Tierra Santa, pasando por Palestina y Etiopía. En la India, al burro índico, el monoceronte y el unicornio se les trataba como especies distintas. Incluso Marco Polo lo describió como rechoncho, gris y pequeño. ¿Y cómo se cazaba un unicornio? Su perdición era una bella doncella, tal y como lo describió Philippe de Taon, monje y poeta del siglo XII. Es capturado por una doncella, del modo que vais a oír. Cuando el hombre quiere cazarlo o apoderarse de él con engaño, se dirige al bosque, donde se encuentra la guarida del animal, y deja allí a una doncella con el seno descubierto. El monoceros percibe su olor, se acerca a la Virgen, le besa el pecho y se duerme ante ella, buscándose así la muerte. Llega el hombre, que lo mata durante el sueño o se apodera de él vivo para hacer con él lo quiera. Eso sí, la doncella tenía que ser virgen. De no ser así, la mataría por corrupta e impura. Curiosamente, se le podía engañar con un joven hombre travestido y oliendo a un agradable perfume. Si esta criatura existió, debe haber pruebas, y esas serían las de sus cuernos, aunque, bueno, son más de la leyenda. Como remedio, era uno caro. Se consumía en polvo, diluido en agua, como pastillas o como un amuleto, y por eso se sospechaba de fraudes. Para el explorador francés André Tebet, los cuernos eran de rinocerontes. Y no era el único. Las explicaciones iban desde marfil modificado a calor hasta dientes de ballenas. Esto provocó la disminución en el interés de dicha ornamenta. Aún así, todavía había gente que creía, y para detectar las falsificaciones, se crearon formas muy imaginativas. Una era sumergir el cuerno en el agua, y si burbujeaba, era real. Y si se enrollaba en seda y era arrojado al fuego, y la seda no se quemaba, era auténtico. El rey Jacobo de Inglaterra compró un cuerno de unicornio, y para ver si era real, lo trituraron,
lo combinaron con veneno y se lo dieron de tomar a un pobre sirviente, quien cayó fulminado, demostrando así, de manera lógica, que era falso. Durante los años 1500, el mundo se expandía gracias a las exploraciones, y con ello, las historias de encuentros con criaturas extrañas empezaron a llegar. En la región de Arabia en 1503, el explorador italiano Ludovico de Bartema dijo haber visto 2 unicornios en un recinto de la Meca. Parece que África es propicio a este tipo de criaturas, pues aparte de ser hogar de supuestos dinosaurios, también lo habitarían unicornios. En 1565, el viajero portugués Codo Bermúdez describió a un unicornio, similar a un caballo pequeño, habitante de las montañas de Abisinia, hoy Etiopía. Los reportes abarcan desde Sudáfrica, el Cabo de Buena Esperanza y Madagascar. La historia más conocida es la del padre jesuita Jerónimo Lobo. Tiene el tamaño de un caballo pequeño, de pelo castaño casi negro, la crin y la cola negra, cabello corto y escaso. Con un cuerno recto de 5 palmas de largo, de un color que tiende al blanco. Todavía vive en el bosque, es un animal temeroso y apenas se aventura en lugares abiertos. Los pueblos comen la carne de estas bestias como todas las demás que les proporcionan los bosques. Poco antes de 1800, el capitán Samuel Turner conoció al Rajá de Bután, quien le describió a un caballo con cuerno en la frente, habitante de los valles altos del Himalaya. Belater, otro militar, se enteró, gracias a los nativos, de la existencia de un unicornio tibetano, salvaje y rara vez capturado vivo. El misionero francés Erasiste Hug no tenía dudas de su existencia gracias a sus representaciones en esculturas y templos budistas, allá en el Tíbet. ¿Se imaginan al Yeti conviviendo con los unicornios? En América también ha habido reportes. En 1540, el navegante portugués Jean-Alphonse de Saint-Lô informó de unicornios en la costa canadiense, o eso creían los nativos. En 1601, Antonio de Herrera comentaba de un animal del tamaño de un caballo con un cuerno en la cabeza en Historia General de los Castellanos en las Islas y Tierra del Mar Océano. Además, parece que existió un unicornio anfibio, descrito por André Tebet en 1575. En su obra Cosmografía Universal, recoge el testimonio de García da Horta, médico y naturalista portugués, quien habló de un animal terrestre muy dado al mar, con cabeza y crines de caballo y en la frente un cuerno movible. Tebet lo llamó Narab. El Campur habitaba las islas Molucas en la parte oriental de Indonesia. Era una bestia terrestre. Sus pezuñas delanteras estaban partidas y las traseras eran palmeadas y se alimentaba de peces. Tenía el tamaño de un ciervo, pelaje gris y un cuerno en la frente, que parecía moverse como la cresta de un gallo. Los Pirasoupi eran de Brasil, de un tamaño parecido al de la mula y un pelaje abundante. Su característica más distintiva eran sus 2 cuernos. Como has escuchado, el unicornio era bien conocido, y si solo es ficción, los autores de entonces tendrían mejor imaginación que los de hoy, pues no solo describen varias especies, sino comportamientos, creando un lore grandísimo. Pero como dice un dicho, todo mito tiene una base real. Para los criptozoólogos, el Procamptoceras brivatense, artiodáctilo perteneciente a los bóvidos, es una de las respuestas. Vivió entre el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior, y cuyos restos se han hallado en Europa. En cuanto a los cuernos,
tenemos al narval, ballena emparentada con la beluga. Se encuentra en aguas árticas de Canadá, Groenlandia y Rusia. Sin embargo, su cuerno es en realidad un colmillo que crece exageradamente y solo lo desarrollan los machos adultos. Con sus más de 10 millones de conexiones nerviosas, puede detectar cambios de temperatura, salinidad y partículas de agua. Sin embargo, el principal candidato para el origen del unicornio sería el Elasmotherium sibiricum. Perteneciente a la familia de los rinocerontes, vivió en las estepas de Rusia y Asia Central durante el Pleistoceno. De unos 4,5 metros de largo y 2 metros de altura, poseía un cuerno de hasta de 2 metros de longitud. Su extinción se dio hace 350.000 años, pero la Universidad Estatal de Tomsk, ubicada en Rusia, descubrieron ejemplares de hace 29.000 años, que en tiempos geológicos es muy reciente. Entonces, podemos decir que los antiguos cronistas encontraron restos o quizá algunos ejemplares aún vivos. Hoy, el unicornio es visto como un ser mitológico, estando en el mismo panteón donde habitan otras criaturas como el Pegaso. Aparece en libros y películas de tintes fantásticos como en A través del espejo y en series animadas como My Little Pony. Son parte de escudos de algunas ciudades y clubes deportivos. Por eso, y toda su increíble historia, los unicornios son un misterio de ayer y hoy. Si te gustó el video, puedes ayudarme a compartirlo dando manita arriba o suscribiéndote al canal. Cualquiera de esas cosas te lo agradecería. Hasta entonces, amantes del misterio, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Hasta luego.